La insuficiencia cardíaca realmente es, digamos, un estado terminal de muchas patologías cardíacas. Ya realmente cuando se llega a la insuficiencia cardíaca, el único tratamiento curativo radical sería el trasplante cardíaco. Pues porque si no va el paciente a necesitar tratamiento farmacológico de por vida. Y a veces con múltiples fármacos, ¿no? Que no permite tener una calidad de vida, digamos, apreciable. Y por lo tanto, debo empezar señalando de que idealmente deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para prevenirlo, para evitarlo. Y eso significa en gran parte de casos cambios de hábitos de vida. Tener un régimen de higiene, de alimentación, ideal, ¿no? Ideal. Nadie llega, salvo cuestiones congénitas, a veces hay casos congénitos en que uno nace con defectos, ya que a la larga van a determinar una falla cardíaca imparable y terminan sufriendo de insuficiencia cardíaca desde niño. Pero la mayor parte se adquiere. Y les juro que estos casos, casi 100% son consecuencia de malos hábitos de vida. A ver, ¿quiere decirte? ¿Quiere decirte tal vez? No, pues pobre. ¿Qué puedo hacer sinceramente? Si no me voy de enojado con las autoridades de acá, me voy de pena por parte de muchos de ustedes. ¿Qué no les interesa lo que les estoy hablando? ¿No les parece necesario conversar sobre estos puntos a lo mejor casi personales? Francamente, ya no sé ni si sentir pena, cólera, rabia, frustración. Bueno, no quieren que sea un indolente que viene, pues no me interesa cómo van ustedes, hago mi clase. Seguir compensando trastornos crónicos subyacentes. Para eso debe haber un trastorno crónico subyacente. Repito, nunca nadie llega a la insuficiencia cardíaca. Y peor aún a la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el estado terminal ya después de este evento. La mayor parte tiene problemas crónicos, por ejemplo, hipertensión arterial, que es fácil de manejar, susceptible de controlar, susceptible de normalizar. Sí, jóvenes, la hipertensión arterial es absolutamente tratable, no curable, no confundan tratable con curable. La aterosclerosis no es susceptible de controlar, probablemente de tratar y curar, no. Y es cuestión fundamentalmente de educación, de prevención, de hábitos de vida. Creo que les dije en alguna oportunidad que se ha constatado que el envejecimiento vascular cardíaco, ¿saben a qué edad empieza? A los 6 años de edad. O sea, nosotros empezamos a envejecer cardiovascularmente a los 6 años de edad. ¿Y por qué? Por los malditos hábitos de vida. En algunos estudios, digamos, de necropsias en niños que han fallecido por múltiples causas, se han hecho estudios de sus vasos sanguíneos, que deberían ser, pues, virginales. ¿Y cómo se les ha encontrado? Con placas ateroscleróticas ya. Imagínense, pues, lo que somos de estúpidos, suicidándonos. ¿Por qué? Porque ahorita en el niño, hace poco, el año pasado, nos hizo un estudio por morro, y donde hemos encontrado una brutal, digamos, costumbre ya de los niños de morro, ¿qué digamos de la ciudad? En ingerir comida chatarra, donde todo el mundo lleva sus loncheritas, los vecinos, golosinas, los famosos bebidas, como las que tienen ahí, por ejemplo. Es algo que francamente resulta frustrante. Por más que se hacen campañas de que no debemos ingerir esto, desde esa edad ya se está induciendo su consumo. A mí me espanta cada vez que paso por Elías Aguirre,
en esta esquina donde venden sándwiches, la tía, ¿cómo se llama? ¿Conocen ustedes? ¿No viven en Chiclayo? La gente para en colas comprando salchipapas. Oigan, pero ¿cómo se llama la tía, no? Al frente de Interbanco. Al frente de Interbanco. Les juro que le he tomado fotos y le he enviado algunos contactos de cómo están las colas desde la mañana hasta el anochecer, 11, 12 de la noche, están ahí todavía formando colas, comprando estas porquerías y sale la gente con una boca inmensa abriendo para tragar, darle mordiscos a estas porquerías que quieren. Y eso es suicida, pues. Es increíble, pues, sinceramente. Entonces, el asunto de esta condición de la insuficiencia cardíaca, pues es provocada, es algo que se podría evitar. No debería nadie llegar a esa condición. Serían pues esos problemas de fondo, pues, como por ejemplo la aterosclerosis, que es fundamentalmente un problema de hábitos de vida. El sedentarismo es otro problema gravísimo, gravísimo el sedentarismo. Y la comida de ese tipo llevan a la aterosclerosis. Que no es lo mismo que arteriosclerosis, aterosclerosis viene de ateroma, de las placas, de productos lipídicos intravasculares. Bueno, y dice, habiéndose agotado la reserva cardíaca al presentarse un evento agudo. O sea, uno está con esta condición así al límite y no tiene molestias, pero cuando se presenta un evento agudo, a lo mejor un estado emocional crítico, serio, un estrés agudo, depresión intensa o estado de crisis emocional, se desencadena la insuficiencia cardíaca, porque el corazón hizo su último esfuerzo y ahí con esa otra exigencia se desbarrancó su funcionamiento. Entonces aquí empieza a fallar ahí. Fundamentalmente lo que falla es el ventrículo izquierdo, primerito, la insuficiencia cardíaca izquierda, es el inicio de este problema. Y luego va progresando a la derecha, a global y al final la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el estado premórdico. Ahí ya empiezan a manifestarse los síntomas clínicos. Ahora, ¿qué ocurre? Pues el devenir así de este proceso es, yo no sé, alguien lo ha movido esto, porque ese corte no había, ¿no? Ese corte. Creo que esto hay que darle un empujón. No, el proyector lo han sacado. El proyector, pero es cuestión de inclinarlo así. Inclinarlo para que quede en la pizarra. Exacto. Que cada vez lo veo más arriba. No, pero voy a la pizarra. No, inclínalo así, ponlo en diagonal, así. Ajá. En diagonal. ¿Ponemos un delegato, pues? No, así ve. Para las Así, manos, así. baja. Esto, bájalo para adelante. Párate en la mesa. Párate en la mesa para que estés más cómodo. A ver, espérate. Arriba. Fernando. Mira, así, pero así. No así como estás, no así. Así. Para que encaje en la pizarra. Inclínalo para que encaje en la pizarra. Párate. No se puede. No puede girar. Inclinarse no se puede. Pero párate en la mesa. Creo que eso se hace con el aparato. Ya, déjalo. O elévalo hasta arriba, pero baja. Ya. Párate en la mesa. Párate en la mesa. La mesa puesta en ahí, ¿no? Mira, eso Para que sea más cómodo, párate en la mesa, Ya, párate ahí. Es parte de la mesa, hombre. No no sé. Párate. Para liberar peso. Para liberar peso. Ya, ahora. Ahora sí. Bájalo. Cabrón. Así, así. Ahí
Ya no se puede más. Ya, pues. No, pero eso No importa, no importa. ¿Toaleta? Ya déjale. Bueno, entonces cuando el corazón no trabaja bien, obviamente el impulso sobre el contenido vascular es muy deficiente y la sangre tiende a acumularse en una serie de órganos, especialmente los que reciben gran aporte de sangre, y se forman los famosos edemas, particularmente en los pulmones, en el hígado, el tracto gastrointestinal, al igual que los miembros superiores e inferiores. Entonces, ahí vienen los edemas, por retención de líquidos que no ha podido ser hecho circular adecuadamente por el trabajo cardíaco. Cuando ocurre toda esta secuencia ya de edemas, de hinchazones, estamos hablando de la insuficiencia cardíaca congestiva, el estado terminal. Primero, el pobre corazón hace lo imposible por adaptarse, pues, ¿ya? A compensar todos estos defectos que está encontrando en la función. Y lo primero que ocurre es una hipertrofia, donde la masa de los cardiocitos se incrementa. Y al final el grosor de la pared cardíaca se incrementa notablemente. El corazón llega algunas veces, jóvenes, a hipertrofiarse de tal manera que crece cuando menos del 50%. Así que eso es, obviamente, por el esfuerzo tremendo cotidiano que tiene que hacer. Imagínense, pues, desde que nacemos nuestro corazón está trabajando hasta el final de la vida, pero está trabajando de un modo notablemente intenso. Cuando eso ya falla, comienzan a dilatarse ya no pueden cruzarse más, se comienzan a dilatar. Y eso es por isquemia relativa, porque ya el propio corazón, que no puede mandar sangre oxigenada al resto del organismo, tampoco se puede mandar el mismo sangre oxigenada. Las arterias coronarias comienzan a fallar y el corazón comienza a dilatarse. ¿Sí? La dilatación. Ahí empieza ya el término insuficiencia. Insuficiencia. Y al final, cuando ya se descompensa pues de manera notable, ya la fuerza de eyección cardíaca hacia la sistemia se viene abajo. Entonces hay un momento como dice la la hipertrofia, la isquemia, la dilatación, la descompensación final y al termina en la disminución de la fuerza de eyección, que al final pues ya colapsa. Tenemos un manejo farmacológico tradicional y uno que al final por ahí es traído recientemente de las nuevas propuestas, las nuevas tendencias que hay del manejo de la insuficiencia cardíaca, que van a ver que es un poquito complejo. Tenemos entonces dos tipos de fármacos que nos interesan detallar, los cardiotónicos y los inotrópicos. Cardiotónicos incluyen a la digoxina, a la digitoxina, que son en verdad productos derivados de la naturaleza. Esto generalmente hay en vegetales e incluso, por si acaso, en la piel de los sapos hay también productos que tienen actividad cardioactiva, cardiotónica. ¿Por qué se llaman cardiotónicos? Porque fundamentalmente mejoran la eficiencia del trabajo cardíaco. ¿Qué cosa es eficiencia? Yo creo que ya les he comentado alguna vez, ¿no? Hay términos que se han obtenido del mundo de la economía, la eficacia, la efectividad y la eficiencia. La eficacia es cuando se logra el objetivo que uno se propone, a costa de lo que sea. Entonces yo quiero pasar farmacología y pues copio bajo los exámenes de la red y hago malabares. Lo logré, no me interesó cómo, pero lo logré. En cambio, eficiente es aquel que logra ese objetivo con el mínimo esfuerzo, sin gastos innecesarios y sin consumo de recursos. Esa es eficiencia. Entonces, ¿por qué tenemos que definir así esto? Porque
Hay un montón de fármacos que mejoran o incrementan el trabajo cardíaco, lo incrementan notablemente y por lo tanto emiten mayor mayor volumen de eyección cardíaca y casi como que estarían logrando el objetivo. Pero ¿a costa de qué lo hacen? De esfuerzos innecesarios que incluso son contraproducentes, particularmente de un mayor incremento de oxígeno, el consumo de oxígeno. Exacto. Entonces ahí de una vez precisamos que, por ejemplo, la adrenalina, como ya lo conocen ustedes, es uno de los más potentes inotrópicos, ¿no? Que hacen trabajar al corazón de manera más intensa, en fuerza y frecuencia. Así que solucionarían en teoría el problema de la insuficiencia cardíaca, porque cuando estamos en insuficiencia el corazón ya no está bombeando ni con fuerza ni con frecuencia suficiente el volumen sanguíneo. Entonces usaríamos la adrenalina y lo mejoramos. Pero ¿cuál es el problema? Que la adrenalina no es cardiotónico. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo lo hace exigiéndole al propio corazón que consuma más oxígeno, hasta el 30% de sus necesidades, lo que lo descompensa brutalmente. Entonces más bien la adrenalina, en lugar de ser útil en la insuficiencia cardíaca, es totalmente contraproducente, lo lleva a una falla pero inmediata y total. Entonces no confundamos los inotrópicos, eso es inotrópico, el que hace trabajar más fuerte y más frecuentemente al corazón. Es simplemente un inotrópico, pero será cardiotónico cuando a la vez lo hace sin el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Esa es entonces la diferencia entre un cardiotónico y un inotrópico. No estoy diciendo que estos son malos, sino simplemente que su trabajo no es tan puro como el de un cardiotónico como la digoxina. Inotrópicos también tenemos, por ejemplo, la dobutamina y la dopamina. Modifican la fuerza del trabajo cardíaco. Pero estamos hablando de inotrópicos positivos. Porque inotrópico es aquel que simplemente modifica la fuerza del trabajo cardíaco, pero lo puede modificar hacia arriba como lo puede modificar hacia abajo. El inotrópico positivo es que lo acelera, lo intensifica, y el inotrópico negativo es que lo minimiza o lo debilita. Bien. También tenemos otro tipo de fármacos, como aquellos que tienen actividad vasodilatadora. Ahí fundamentalmente encontramos los nitratos, que también se usan muchísimo en las patologías coronarias, angina de pecho, por ejemplo. La dobutamina, que también es un inotrópico, y los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Aquí, ¿qué fármacos encontramos? La primera vez que veo una mosca, me preocupa eso, ¿sabes por qué? Porque en Trujillo, cuando estábamos pasando visita en los hospitales y veíamos una mosca, decían el signo de la mosca. ¿Qué significaba? Que alguien iba a morirse ahí. Por acá está que me revolotea, que no sé. Así que no creo que sea por eso, sino que no me bañaba. Bueno, entonces los IECA. Tenemos también los diuréticos como fármacos, en la mayor parte de casos son ligados para la insuficiencia cardíaca. Y ahí destacan ya pues, los más potentes, como los diuréticos del alfa, como la furosemida o el ácido betacrínico. Y aquí sí es fundamental pensar en estos ahorradores de potasio, porque cuando usamos especialmente digitálicos, si se usan con otros diuréticos, como es siempre necesario, a veces imprescindible, puede haber una interrelación muy dañina cuando el diurético hace perder mucho potasio. Entonces usamos aquí generalmente ahorradores de potasio para evitar ese riesgo. Ahí están los glucósidos cardíacos. Los más usados son la digoxina y la digitoxina. Estos preparados son antiguos, en verdad, casi anticuados. En la modernidad, especialmente en los centros ya ultra especializados, ya no los manejan así nomás. No tanto porque sean malos, sino porque hay otros preparados o combinaciones más eficaces. Repito, no porque sean malos, sino porque es más fácil manejarlo con otro tipo de fármacos modernos.
La molécula de estos preparados tienen dos componentes, una parte que se llama genina o aglicona y la otra parte es un azúcar. La parte que tiene actividad farmacológica cardiológica es la genina o aglicona y el azúcar determina la permeabilidad, la capacidad de diseminar en los tejidos del fármaco. La digoxina, como dice ahí, actualmente se reserva principalmente para el tratamiento de afecciones cardíacas leves a moderadas, o cuando los fármacos de primera línea resultan ineficaces. Estoy hablando de fármacos de primera línea, son los que al final les voy a dar un cuadrito que se usan en la modernidad, ¿no? Que son de uso especializado, por supuesto. El mecanismo de acción simplemente es actuar a nivel de la sodio-potasio ATPasa, la bomba de sodio-potasio, que usa como intermediario de calcio para que mejore la contractilidad cardíaca en fuerza y frecuencia. Además, hay efectos que antes no se conocían, efectos vagomiméticos, se utilizan la vía parasimpática para que también reduzcan la frecuencia cardíaca cuando ésta está muy acelerada. Eso sí, siempre se ha tenido precauciones con la digoxina, porque en dosis incluso relativamente no tan altas puede ser mortal. Por eso siempre se señaló que la digoxina tenía lo que le llamamos el rango terapéutico, uno de los rangos terapéuticos más estrechos que hay. O sea, bajaban la dosis un poquito de la terapéutica y ya no daba resultado. Y si subían un poquito más del límite, podían provocar la muerte del paciente. Por eso se usaban con una precisión extraordinaria, ¿sí? Y esta toxicidad es muy diversa, por ejemplo, producir latidos ectópicos o bloqueo auriculoventricular. El bloqueo es una patología eléctrica del corazón. Tenemos la rama derecha y izquierda del apéndice y resulta que el impulso cardíaco debe ir por ahí de manera, digamos, perfecta en ambos ventrículos, y resulta que en algunos casos una de estas ramas no permite el paso del impulso cardíaco, entonces hay una discordancia, entonces el latido cardíaco no es simultáneo en los ventrículos y se producen a veces arritmias muy serias que requieren en la mayor parte de casos marcapasos. Los marcapasos son la gran opción ahorita para los o cuando el cuadro es agudo, descompensado la cardioversión, ¿no es cierto? Pero el tratamiento de sostenes es marcapaso. Un aparatito que se coloca ahí en el corazón, en la pared torácica. También pueden producir arritmias ventriculares, que ya requieren otros tratamientos como estos fármacos, la lidocaína y la fenidantoína, que es una anticonvulsivante. Otros efectos tóxicos también psiquiátricos, alteraciones visuales, funcionales y cardíacas. Estos efectos tóxicos gastrointestinales son los que avisan. Generalmente el paciente comienza a tener estreñimiento, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Si ocurre eso en un paciente que está recibiendo digoxina, inmediatamente hay que suspenderlo, ¿sí? Porque eso está indicando ya un evento de toxicidad por digitálicos. Antes, por si acaso, jóvenes, la digital se usaba como veneno. ¿Qué factores predisponen a la intoxicación por digital? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay algún paciente que vamos a ver nosotros que está recibiendo digoxina, digitoxina, celiranil, lo que crea conveniente. Hay que tener en cuenta, si ese paciente llega a un momento tal en que se incrementa su tono simpático, por ejemplo, estrés agudo, puede caer en un evento tóxico. Si hace un problema de tirotoxicosis, problema de glándula tiroides, también puede llevar a un efecto tóxico por la digital. La edad avanzada, cuando a la vez se hace una cardioversión directa, no muy bien coordinada, por sobredosis accidental o intencional, suicidio, yo les digo que antes se usaba como veneno, se suicidaban por digitálicos, cuando hay alteración de la falla, de la función hepática o renal. Y esto, la digital tiene mucha probabilidad de interactuar con una serie de fármacos de todo tipo. Quinidina, por ejemplo, es un antiarrítmico, el verapamil es un calcio antagonista, la amiodarona es un antiarrítmico, la quinina, ¿conocen la quinina? Estos son muchos para la malaria, ¿sí?
espironolactona, que es un diurético, la propafenona, es un fármaco muy complejo, eritromicina, que es un antibiótico común y corriente, familia de la citromicina, la tetraciclina, otro antibiótico. Entonces tiene una posibilidad de interactuar con varios grupos de fármacos la digital. Hay que tener mucho cuidado. Ahora vemos los inotrópicos. Inotrópicos positivos, ¿ah? Por favor, ahí falta poner tal vez el apellido ahí. Inotrópicos positivos, porque inotrópicos negativos no vamos a usar, porque inotrópicos negativos más bien disminuyen la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Esto lo incrementa. Aquí he puesto como una alerta que algunos estudios que justifican estas nuevas propuestas que les he dicho, les voy a pasar una diapositiva final, están casi como que no cuestionando, sino hablando de una alerta sobre este tipo de fármacos, porque se han hecho estudios que aparentemente confirmarían que hay un incremento de la mortalidad con estos fármacos, particularmente con la milrinona. Esto sí se sabía, un fármaco muy peligroso, la milrinona. Bueno, tenemos la dobutamina, que se usa bastante en verdad en nuestro medio, y mayormente se usa cuando ya hay un shock cardiogénico, o sea, la falla cardíaca de tal manera que toda la presión arterial, la bolivia se viene abajo, se derrumba, shock cardiogénico, se responde muy bien a la dobutamina. Ahí está su mecanismo de acción. Es de uso especializado. En verdad, estos fármacos nunca me ha parecido necesario tratarlo a ese nivel como ustedes, porque no se van a usar de ninguna manera en cualquier servicio médico, ¿sí? Son de uso complejo, monitorizado al paciente, porque tanto si se van hacia arriba la dosis, pues disminuyen el riesgo es notable. La dopamina es otro igualito de la misma familia, es un simpático mimético, ¿no es cierto? El precursor de la noradrenalina, de la adrenalina incluso. Aquí es donde se da también de manera notable ese fenómeno que ya lo voy mencionando varias veces con el ácido salicílico, los efectos independientes de dosis. Aquí miren cómo esto lo he remarcado. Si usamos de 0,5 a 2 microgramos por kilo de peso corporal, producimos vasodilatación renal, entonces el paciente puede mejorar su diuresis y eliminar incluso los edemas. Si lo usamos la dosis de 5 a 10 microgramos, este es de 0,5 a 2 microgramos, este es de 5 a 10 microgramos por kilo, ya aquí hace evidente ese efecto inotrópico positivo. Mejora la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. Con esta dosis no mejora ni la fuerza ni la contracción cardíaca. Y a dosis mayores ya es vasoconstrictor. Imagínense pues, ¿no? Un fármaco que produzca efectos contrapuestos dependiendo de la dosis. Esa es la naturaleza de la farmacología, que es bien especial y que hay que saberla. Esto, por lo tanto, repito, confirma el fenómeno de efecto farmacológico dosis dependiente. Por favor, eso probablemente se presente con varios fármacos, siendo que todavía no los conocemos. Ahí de esos fármacos cinética, se podría para enterar, corriendo venosa. Ya como es en verdad precursora del enérgico, pues la misma vía metabólica sigue con acción de la catecolor, con la intraperosa en algunos momentos. Colaterales están ahí descritos, son diversos, incluso de tipo gastrointestinal, cardíacos obviamente. Y este es un problema que ocurre así parecido con la noradrenalina. Cuando se administra, pues si se extravasa, tiene una posibilidad de producir un espasmo notable del vaso sanguíneo que lleva a la necrosis tisular. Es bien riesgoso entonces la necrosis y la gangrena que puede venir del todo. La amrilona, este es un fármaco que, como dicen, su uso solamente, si es que se usa, es a corto plazo. Y solamente con una insuficiencia cardíaca final grave, pues donde ya también la probabilidad de que se muera por la propia enfermedad está ahí. Pero también da lo mismo que a lo mejor se muera por el fármaco. Entonces es un medicamento de uso heroico. Bueno, la famosa amrilona. Los fármacos que han ido cambiando la terapia de la
insuficiencia cardíaca incluyen a los vasodilatadores. Estos sí son fármacos que ahorita se consideran como parte de la terapia actual, moderna. Los IECA, ahí está su mecanismo, ya ustedes lo saben, su nombre lo dice, inhibidor selectivo de la enzima convertidora de angiotensina. También reducen la degradación de bradicinin. Esto, ¿con qué efecto colateral se relaciona? Con la tos, evidentemente con la tos. Eso por si acaso es muy frecuente y posible. Miren las interacciones que tiene con el óxido nítrico, potentísimo, el más potente vasodilatador que tenemos en el organismo, prostaglandina, como la prostaciclina, de tipo E2, potente vasodilatador. Luego tenemos los nitratos, donde está la nitroglicerina, el nitrito, el nitrato de hidroxapatita. Estos fármacos se descubrieron accidentalmente. Es una historia curiosa. Creo que les he dicho ya en varias ocasiones que muchos datos médicos se obtuvieron de manera anecdótica, accidental. En los trabajadores de la industria de los explosivos, de la dinamita, se encontraron casos curiosos, ¿no? Obviamente, en Norteamérica tienen fábricas muy grandes de los explosivos, y se encontró que algunos eran pues, cardiópatas viejos, ya a lo mejor con falla cardíaca, y resultó que estos pacientes, cuando entraban a trabajar a estas fábricas de explosivos, muchos de ellos mejoraban notablemente de su angina de pecho. Eran típicos conocidos como anginosos y andaban con mucha precaución, pero cuando entraban a su trabajo se sentían muy bien, no tenían mucho acceso de angor pectoris, se llama el dolor pectoral precordial, que es muy intenso, muy severo. Y ahí comenzaron a interesarse porque a lo mejor había una relación con la dinamita. La dinamita se llama trinitrotolueno, es un derivado de los nitratos. Y encontraron pues que el contacto que especialmente tenían, mandaba por ese tiempo, no trabajaban con todas las medidas de seguridad que trabajan ahora. Entonces, cogían el explosivo con la mano y por ahí por vía cutánea y también por vía inhalatoria, digamos, ingerían el producto. Y eso les producía vasodilatación coronaria y la pasaban felices, pues, ¿no es cierto? No tenían las crisis al menos de vasoespasmo coronario. Y ahí es donde descubrieron que el explosivo, el trinitrotolueno, no tenía actividad vasodilatadora coronaria. Y comienzan a procesar los nitritos, los nitratos particularmente. Ahí está la nitroglicerina. La nitroglicerina es la dinamita. La nitroglicerina. Reducen la precarga, la poscarga cardíaca y el trabajo del corazón mejora notablemente. Entonces mejora el flujo sanguíneo y alivia la isquemia miocárdica. Entonces eso contribuyen a la superación de los edemas. ¿Cómo actúan? Activan la enzima guanil citasa, que desencadena todo el trabajo vasodilatador del óxido nítrico, el más potente vasodilatador que tenemos en el organismo. Aparentemente, aunque hay ciertos temores, se estaría demostrando que mientras más dosis se usa, es más eficaz, sin llegar necesariamente a efectos tóxicos. Luego tenemos los diuréticos, y a eso es fundamental en la insuficiencia cardíaca ya congestiva. Fundamentalmente hay que ver esto congestiva. Siempre se recomienda que hay que empezar al menos con las dosis más bajas, que simplemente superen el edema del paciente. Y idealmente hay que hacer combinaciones. ¿Por qué? Porque los diuréticos todos tienen implicancias en el metabolismo de los electrolitos. Y
ya estamos diciendo que al menos en la insuficiencia cardíaca, por cualquier enfermedad y por el tratamiento, especialmente si usan digitales, te digo con el problema del potasio es grave. Es grave. Entonces, casi siempre hay que usar diuréticos potentes como los dilasa con antialdosterónicos. Aquí más bien debería decir ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, como la amiloride, el triamtereno y otros más. Eso es lo que también les mencionaba a ustedes, que se está constatando actualmente. Siempre se ha confirmado que los diuréticos tipo tiacidas tienen efecto dosis dependiente y que utilizamos muchísimo su actividad vasodilatadora cuando lo usamos como antihipertensivo. Y se pensaba que las tiacidas posiblemente eran los únicos que tenían esta actividad vasodilatadora, pero ya se ha confirmado que los diuréticos de Lassa, furosemida por ejemplo, también tienen esa particularidad. Y se está trabajando en ese aspecto para usarlo también en dosis menores, ya no como diurético, sino también como terapia complementaria de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Aquí es donde destacan los famosos diuréticos ahorradores de potasio, como decía el triamtereno, la amiloride y el espironolactona. ¿Sí? Porque van a minimizar el riesgo de hipopotasemia. ¿Dónde está? Estos miserables me hicieron padecer el año pasado. Bueno, ¿qué estaba diciendo? La espironolactona, ¿no es cierto? Con la posibilidad de que por ahí nos minimice el riesgo de la interacción con la pérdida de potasio y también sobre la acción vasodilatadora, que espero que se confirme ya del todo y podamos tenerlo como otro diurético que lo usemos ya cotidianamente en hipertensión arterial también. Este es el cuadrito reciente que les he traído, ¿sí? Fármacos de primera línea, pero en la actualidad. Y están sugiriendo que se usen en combinación. Los IECA, como ven ahí ustedes, ¿ya? Particularmente en el enalapril, ARA2 también, como el valsartán. Y este grupo de fármacos nuevos, la RNI, que significa inhibidor de la neprilicina, y del receptor de angiotensina, donde hay un sacubitrilo. Son fármacos de uso nuevo. ¿Ah? En terapia de un cardio se usan el sacubitril con la zapa, pero es muy caro. Sí, exacto. Ese es el problema, cuando sale un medicamento nuevo y tiene aplicaciones importantes, la industria farmacéutica es bien cruel, en verdad. Le pone un costo, pero abusivo hasta el extremo. Y obviamente es hasta inmoral eso. También se está rescatando el uso de los beta bloqueadores, pero no el propranolol, por favor, sino el bisoprolol o el carvedilol. Este es de uso casi ya exclusivo cardiológico en la actualidad. Antagonista de la aldosterona, especialmente el espironolactona. Aquí se está remarcando la importancia del espironolactona como diurético y como ahorrador de potasio. Y este último grupo de los famosos inhibidores de la SGLT2, no sé ni qué diablos significa SGLT2. Hay que por ahí informarse. Inhibidores del Me parece, ¿ya? ¿Inhibidores de qué? del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. También me parece que son aquellos que se están usando en la diabetes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, también. O sea, miren la novedad de que ahora que esté junto un IECA como un beta bloqueador de tipo bisoprolol, con un diurético como el espironolactona y la depagliflozina. Y obviamente también se está insistiendo en la necesidad de valorar siempre el uso de los diuréticos de Lassa como la furosemida. Este grupo de fármacos, especialmente combinado, se está recomendando porque sí, han demostrado en estudios masivos que reducen la mortalidad, las hospitalizaciones y mejoran la supervivencia. Miren aquí, a propósito de esto, podemos valorar el uso de un fármaco en una respuesta específica. ¿Qué tanto, por ejemplo, mejora el trabajo cardíaco? Muy bien, el fármaco tal lo mejoró muy bien. Pero en verdad, si demuestra que con el tiempo disminuye la mortalidad, las hospitalizaciones, mejoran la supervivencia, ese fármaco realmente es útil, porque hay muchos que producen el efecto que estoy señalando, pero a la larga no demuestran la mejora en la supervivencia, en la calidad de vida incluso. Es un
un parámetro que se considera fundamental para decir si es recomendable y hay que tomarlo como patrón de referencia. Ya, ¿qué es lo que también estaba dentro de la temática, hermanos, al menos en la contenido temático general, los antiarrítmicos. Yo me niego a hablar de antiarrítmicos. Es un capricho de la persona. Yo no quiero intoxicarlo solamente para salvarles la vida, porque ustedes no lo van a usar de ninguna manera. Estamos creando cardiólogos, neurologistas, emergenciólogos. Muy jovencitos, ahora sí, se pueden ir y me dejan acá para